iniciar con una frase que yo creo que es clave. Si no queremos seguir viviendo en guerra, en violencias, como lo estamos haciendo tristemente hoy, tenemos que prepararnos para la paz. Esta ilustración yo creo que ilumina muy bien eh, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los recursos siempre, por definición, serán escasos. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, el poder, es decir, la capacidad para decidir dónde van a ir los recursos escasos que tenemos. Si para la guerra o para la paz. Siempre serán escasos, pero más escasos serán si no contamos con técnicas, herramientas y métodos que nos permitan, en un primer momento, identificar los recursos materiales, pero sobre todo inmateriales con los que contamos en las distintas comunidades que habitamos. Las micro, desde nuestra familia, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Entonces, si no tenemos las herramientas, si no tenemos poder, entendido como capacidades de detectar estas diferencias, estos diferentes recursos, métodos, materiales e inmateriales, estaremos desperdiciando recursos que de por sí son escasos. Entonces, lo que vamos a esforzarnos mucho el día de hoy es a compartir estas herramientas técnicas que nos permitirá en un primer momento detectar estos recursos que tenemos para posteriormente, de forma individual y colectiva, empezar a repensar nuestros territorios, nuestros espacios, nuestras geografías de paz. Entonces pensemos, las invertimos para la guerra, las invertimos para la paz. Hasta ahora pensemos incluso en micronivel en nuestras casas. ¿Dónde estamos colocando, dónde estamos distribuyendo estos recursos? Entonces, esta es una primera conceptualización que creo, primera idea que quiero que ustedes queden pensando. ¿Dónde estoy yo invirtiendo mis recursos? Materiales e inmateriales. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Y para ello, quiero iniciar compartiendo un video que nos va a hacer reflexionar precisamente que tanto la paz como la violencia se dan en espacios, en territorios, no es abstracto. Entonces, para ello, tenemos que ser capaces de detectar los territorios en los que estamos trabajando. Vamos a ver y voy a pedir por favor a la fundación que me diga si se está viendo en la pantalla. Vamos a ver este pequeño video. Es un video de los pocos mexicanos que existen, donde les pido, por favor, que pongan mucha atención. Dura 3 minutitos y ustedes van a ver muchas escenas, muchas acciones. Quiero que por favor presten toda su atención para que hagamos un análisis de todo lo que puede ocurrir en un territorio, en un espacio. Entonces, voy a poner el video. Su mugrero, ¿por dónde te voy a pasar? Voy a fregar a tu madre. Asquerosa, cochina, cerda, voy a hacer que te comas la caca de tu perro. ¿Qué me voy a quedar tantito, hijitos? Su pobre pelele. Gata, apestosa. Inútil. Pásale. Sí, allá estoy. No hay ningún problema. Oye, tu camioneta porque tengo que salir. Señor mesera. Digo que no me voy a tardar, me esperan. Mira, no me interesa si te vas a tardar o no, vas a mover tu pinche camioneta ahorita mismo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué? Que ahora no la voy a mover. La mueves o no la mueves. No la muevo y hágale como quiera. Mira, si no haces lo vas a lamentar, perra infeliz. Me va a obligar o me va a pegar. ¿O qué pasa? ¡Imbécil!
Ya destruiste a mi jardinera. Muy bien. Quiero que ahora reflexionemos todos y todas y empecemos a mandar al chat, por favor, el tipo de violencias, con ese al final, que vimos en estos 3 minutos en un espacio de centímetros, de metros, unos metros pequeños. ¿Qué violencias fuimos capaces de observar en estos territorios? Entonces, ahí vamos mandando varias. Quizá, Marisa, si nos ayudas a identificar. Sí, bueno, la más recurrente dice violencia física, violencia verbal, psicológica, emocional. Se repite física, violencia de género, psicológica, verbal, física. Son como las más recurrentes, física y verbal. Aunque también dice violencia de género, psicológica, emocional, violencia comunitaria, física y verbal son las que van ganando. Excelente, excelente. Sigan mandando intergeneracional, comunitaria, de género, patrimonial. Excelente, excelente, porque el gran problema que todavía tenemos es que somos muy selectivos a la hora de hablar de violencias. Y obviamente ustedes vieron con Marisa que sobresalió la violencia directa, ¿no? Los gritos, los empujones, pero dejamos de ver otras violencias que son igualmente dañinas y que están presentes en los territorios y que se da en las diferentes relaciones que tenemos con los otros y las otras. Sí, me encanta que sigan en violencia social que se da precisamente por la forma en que los recursos están distribuidos. Las calles pequeñas, donde puede convivir la diferencia, si es tan estrecha, si está ocupada por un adorno de una entidad privada que toma parte de la calle pública. Entonces, invasión de espacios públicos por espacios privados, en fin, son muchas violencias. El problema es eso, que exaltamos, enfatizamos ciertas violencias y descuidamos otras. Y aquí viene lo interesante. Si queremos construir territorios de paz, tenemos que ser capaces de identificar las diferentes violencias que están conviviendo en esos territorios. Si no, seleccionaremos una y disminuiremos otras. Jonathan Galton, uno de los grandes estudiosos de la violencia, dice que el gran problema o el gran origen de la violencia es que hay muchos conflictos irresueltos en el territorio. Es poco espacio para tirar la basura, poco espacio para caminar, poco espacio para estacionar los vehículos, en fin, ante esa falta de herramientas, de consensos para decidir cómo todos y todos distribuimos los recursos en el territorio, estamos generando tensiones que al sentirnos sin poder, es decir, sin herramientas, métodos, entendimiento de las violencias, simplemente las vamos acumulando hasta que pasa lo que vimos en el video y que muy bien han identificado ustedes. Explotan y se manifiestan en distintas formas. Entonces, recuerden, si no entendemos las violencias desde raíz, ¿qué genera estos? Parece que hay un micrófono encendido. Por favor, les pediría que todos apaguen sus micrófonos. Gracias. Si no entendemos de raíz de dónde vienen estas violencias, se seguirán manifestando porque se irán acumulando hasta generarse violencia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas en entender las violencias, realmente identificar todas las violencias, porque
si no lo hacemos y empezamos a justificar algunas y exaltar otras, poco a poco este cúmulo de violencias no atendidas, no analizadas, se manifestarán de alguna u otra forma. Es importante, yo sé que han tenido ya ciclos de conferencias sobre violencia, no quitar el dedo del renglón, exaltando que la violencia tiene una intención de hacer daño, de lastimar. El estacionarte en un lugar prohibido, el tirar la basura en lugares no permitidos, en dejar las heces de los perros en algún espacio, son una forma de violencias y ninguna de ellas son menores o mayores. Todas ellas en su conjunto reflejan daños a la comunidad, a las personas que pasan por ahí. Entonces, todas y cada una de estas violencias son importantes y no deben ser toleradas. Ninguna tipo de violencia, y ahí es el énfasis que quiero hacer a lo largo de esta presentación, ninguna violencia puede ser justificable. Ninguna. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer evidente que todas estas micro o macro hacen daño y no permiten la construcción de comunidad? Si queremos construir comunidad como lo vamos a hacer ahora, tenemos que identificarlas para trabajar con ellas. Pero si las justificamos o minimizamos, tarde o temprano se manifestarán de alguna forma. En justicia restaurativa decimos violencias no trabajadas, traumas no trabajados, transmutan en formas diferentes de violencias. Entonces, trabajemos con ellas, detectándolas en un primer momento. Y aquí un énfasis bien importante, porque lo que nos está pasando ahora a los mexicanos es que nos estamos comiendo esta idea de la normalización de la violencia o justificando, bueno, a las mujeres las están matando, entonces las manifestaciones, se vale todo, se vale protestar, golpear a otras mujeres policías, insultar. Entonces vamos justificando violencias y simplemente son cúmulos de violencias que se van a manifestar, transmutar, transmitir de otras formas. Entonces, cuidado, todo tipo de violencia debe ser cuestionada y debe ser no tolerada. Nos están acostumbrando a que la violencia es inevitable, es parte de nuestra naturaleza humana y por tanto debemos acostumbrarnos a vivir en violencia. Los constructores de paz dicen que no. La violencia no es normal, sino que es un fenómeno cultural. He insistido y voy a seguir insistiendo en todo el ciclo de conferencias que los seres humanos, las personas, no nacemos ni violentas ni en paz. Nos hacemos. Es una decisión personal, como vamos a ver ahora. Me empodero, me preparo para vivir en paz. Es decir, me educo para la paz. No nacemos comunicándonos de forma no violenta, de forma efectiva. Hay que aprenderlo. No nacemos violentos, nacemos agresivos, pero esa agresividad se puede aprender a manejar. Vamos a tener una sección completa de cómo trabajar la inteligencia emocional, cómo educar a nuestras emociones para que nuestras emociones no nos controlen a nosotros y nosotros seamos capaces de controlar estas emociones. Entonces, cuidado con aquellos discursos desde arriba, políticos o desde abajo, que nos quieren acostumbrar a vivir en la violencia, que es inevitable. No, nos podemos educar para la paz, aprendiendo a vivir en paz y desaprendiendo las violencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Esta es una diapositiva que utilizo mucho para mover las conciencias. De algún lado aprendimos las violencias. De algún lado las aprendimos y de algún lado las estamos replicando en todos los espacios, en micros y pequeños detalles. Entonces, hay que ver de dónde se originan estas violencias para romper ciclos de violencias. Se dice muy fácil, es bien difícil, porque tenemos que aprender muchas técnicas, habilidades que nos den poder, es decir, capacidad de detectar estas distintas violencias para
terminar con ellas. Hay un video que les recomiendo mucho, se llama El Sándwich de Mariana, de Cuarón, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, que habla precisamente de estos ciclos de violencia, que no son innatas, no salen por generación espontánea, sino que vienen de algún lugar. Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de un hombre que viene enojado de su trabajo, del espacio público, llega a su casa, agrede verbal, psicológica, físicamente a su esposa, la esposa a los hijos y los hijos a los animales o los animales a las plantas y llega el ciclo otra vez. Entonces, ¿cómo en la pandemia a mí me gustó mucho esta ilustración que decía, ¿cómo rompemos la violencia para no seguirla transmitiendo de distintas maneras? Si la tenemos, si la experimentamos en el hogar, en el espacio privado, ¿cómo después inevitablemente la expresaremos, la manifestaremos en el espacio público? Un niño que vive, como vimos en la ilustración, violencias, las va a multiplicar, replicar en la escuela, molestando a otro niño, golpeando a su maestra, en fin, ¿cómo rompemos este ciclo de violencia para que no siga transmitiéndose y transmutando? Es una decisión personal, pero es muy fácil decirlo, bien difícil hacerlo. Necesito, ante las violencias que se están viviendo allá afuera, identificarlas y trabajar con ellas. Necesito aprender, empoderarme, dándome herramientas, información es poder, herramientas, habilidades, destrezas que me permitan, uno, detectar las violencias y dos, trabajar con ellas. Es muy una decisión personal y va a involucrar, a afectar mucho el ambiente en el que trabajemos. Por eso tenemos todos y todos, una vez que detectemos las violencias, trabajar con otros para que las relaciones cambien. Entonces, pero tiene que ver con esta decisión personal, dotarnos de poder. Si solamente tenemos, como dicen por ahí, un martillo, todo lo veremos como clavo y simplemente utilizaremos una herramienta. Si nos dotamos de muchas y distintas herramientas, como las que espero compartir hoy, martillo, serrucho, desatornillador, tendremos más posibilidades de lidiar, de enfrentar, de mejorar los conflictos que se ven allá afuera. Entonces, los invito y las invito a que nos dotemos de muchas y distintas herramientas: comunicación efectiva y no violenta, manejo de la inteligencia emocional, transformación positiva de los conflictos, en fin, tantas y tan diferentes herramientas que nos van a permitir enfrentar, lidiar mejor con los conflictos inevitables que experimentamos allá afuera. Entonces, hagamos que estos ciclos de violencia se rompan, construyendo ciclos de paz a través de muchas y distintas herramientas que voy a compartir y que se viven en los distintos territorios: casa, escuelas, comunidades, municipios, países. Recuerden, vayan mandando sus preguntas, sus comentarios. Bueno, aquí hay una ilustración que me gusta mucho y que sobre todo nos ayuda a entender que los conflictos y posteriormente los conflictos mal manejados nos llevan a la violencia, ya que no logremos ni nuestros objetivos, ni el otro, la otra, sus objetivos. Todos los conflictos, todas las violencias son relacionales. Si no entendemos que nos necesitamos para lograr nuestros objetivos, simplemente ninguna de las dos partes logrará vivir en paz, logrará sus objetivos personales. Entonces, tenemos que hacer, como señala muy bien ilustra muy bien esta figura, un alto en el camino. ¿Qué necesito? Fíjense, hasta por interés personal, para lograr mis propios objetivos. ¿Qué necesito? Dialogar con el otro y la otra. Y dialogar, como hemos visto en ciclos anteriores de las conferencias, que ustedes pueden buscar en la página de la Fundación Carlos Slim, es sentarnos a dialogar.
pero se dice muy fácil diálogo. Siéntate y dialoga, genera una mesa de diálogo. Es muy difícil. Se necesitan muchas técnicas y habilidades para poder hacerlo. Y esto, fíjense, es lo único que nos va a permitir empezar a lograr nuestros objetivos y lograr, por tanto, comunidades, espacios, territorios de paz. Si no hay diálogo, una de las principales herramientas para la transformación de conflictos, para la construcción de espacios de paz, si no hay diálogo, no hay posibilidades de construcción de paz. Entonces, para construir estos espacios de paz, es este alto en el camino de pensar qué necesito, qué poder necesito yo, poder entendido como capacidad, para transformar mis conflictos. No esperar que los otros lo hagan, sino yo. ¿Se acuerdan esto de una decisión personal? A pesar de la violencia y violencias que experimento afuera, que se experimentan afuera, yo decido enfrentar, lidiar con las violencias de una forma distinta. No esperar que los demás cambien, sino empezar a cambiar yo mismo. ¿Qué herramientas, instrumentos, habilidades necesito para empezar a ver los conflictos de forma distinta y a manejarlos de forma distinta para que mejoren mi comunidad, mis espacios y me mejoren a mí misma? Pero no basta, no es suficiente con que yo haga esta decisión personal. Tengo que entender que los conflictos se dan de forma relacional con otros. Entonces necesito también aprender a relacionarme de forma distinta con los demás, igual de nivel micro a macro. Vamos a ver algunas de estas técnicas, primero personales y después comunitarias, que nos van a permitir dotarnos de recursos para convivir mejor en distintos espacios. En términos personales, que algunas de las herramientas que más nos pueden ayudar para empezar a ver el conflicto desde otra realidad es entender que cada uno de nosotros experimentamos, vemos los conflictos de forma distinta. Y la vemos de forma distinta porque tenemos educación, experiencias, herramientas distintas que hemos ido aprendiendo, desarrollando en nuestros distintos espacios. Esta es una de las principales herramientas que pueden ayudar a las personas a ver el conflicto desde otro punto de vista. Nosotros tenemos y tendremos siempre distintas formas de observar la realidad. Y si reconocemos que la otra o el otro tienen los mismos experiencias distintas, distintos lentes para ver la realidad, si entendemos que cada uno de nosotros vemos la realidad de forma distinta, al conflicto de forma distinta, nos ayudará a entender que no es la otra persona la conflictiva, no soy yo el conflictivo, la realidad que estamos viendo la vemos simplemente de forma distinta y por tanto es una oportunidad para ver al conflicto desde otro ángulo. Nos sirve, nos ayuda a que cada uno de nosotros veamos una parte de la realidad y va a ser a través del diálogo que nos vamos a permitir ver al conflicto, ver los territorios desde otra perspectiva. Saber pedir los lentes del otro y la otra, no para aceptar como él lo ve o ella ve el mundo, sino para ampliar nuestra visión del conflicto. El conflicto no está en la realidad objetiva, está en la forma en que cada uno de nosotros ha vivido el conflicto, ve al conflicto y se aproxima al conflicto. Entonces, seamos capaces de generar empatía. Esta ilustración lo que demuestra es claramente la necesidad de generar empatía con el otro y la otra, es decir, ser capaz de ponernos sus lentes, de ponernos en sus zapatos para poder entender por qué alguien puede ver el conflicto desde otra perspectiva. Esto no solamente nos va a ayudar a generar una mejor relación con el otro y la otra, sino a ampliar
nuestro propio entendimiento del conflicto nos hace más ricos. Entonces, la empatía que se nutre con el diálogo, el diálogo, este intercambio de significados, nos va a permitir aproximarnos al conflicto de forma distinta. Pero ya dijimos, el diálogo no es gratis, no es natural, no es innato, no nacemos dialogando, tenemos que aprenderlo. Información es poder. Entre más aprendamos cómo ejercitar el diálogo con el otro y la otra, más poder, capacidad tendremos de entenderlo, entender al conflicto y entenderme yo misma, yo mismo. Solamente con el otro y la otra voy a poder entender una violencia, una conflictividad que por mí mismo no puedo, porque no tengo sus lentes para ver cómo el otro o la otra que tiene el conflicto conmigo, su incompatibilidad conmigo, lo está viendo. Simplemente este intercambio de significados, de formas en las que vemos al conflicto, va a poder permitir que lo veamos de una forma más incluyente, más grande, más holística. Entonces, los invito y las invito a que a través del diálogo, este intercambio de significados, podamos entender mejor el conflicto, la conflictividad en nuestros territorios y siempre tomando en cuenta que el conflicto no está en la realidad objetiva, está en cómo los distintos actores integrantes del territorio ven al conflicto. Y para cambiar ese conflicto de forma transformativa, positiva, tenemos que incluir todas estas distintas visiones. Muy rápidamente, porque son herramientas personales y cada una de estas herramientas las hemos ido desarrollando en los distintos ciclos de conferencia de la Fundación SLIM. Esta otra herramienta que nos puede ayudar a lidiar de forma más positiva, más constructiva con los conflictos que nos generan las diferencias con el otro o la otra. Es nuestra capacidad de manejar las emociones y no que las emociones nos manejen a nosotros. Entonces, tenemos que aprenderlo. Como dije en un inicio, no nacemos ni violentos ni en paz. Podemos nacer agresivos, pero esta agresividad podemos aprender a manejarla. Todas las técnicas de inteligencia emocional hablan de la necesidad, en primer lugar, de tener la voluntad de manejar, detectar y manejar las emociones. En primer lugar, tenemos que detectarlas, qué me enoja, qué no me gusta, cuándo me empiezo a sentir caliente, enojado, o cuándo me empiezo a sentir frío, con miedos, temores, etc. Y una vez que yo soy capaz porque tengo el poder de detectar mis emociones, puedo empezar a manejar con ellas. Hay muchas y distintas técnicas para el manejo de emociones que nos van a ayudar a dialogar, interactuar con personas diferentes a nosotros, que eso va a ser el común denominador. Acuérdense, lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Expresaremos siempre de forma distinta nuestras necesidades, nuestras emociones, las manifestaremos de forma distinta. Por tanto, tenemos que ser capaces de identificarlas para canalizarlas y no que nos enfermen. Ustedes ahora, desde sus lugares donde nos están viendo, detecten qué emociones no han sabido manejar y los han controlado a ustedes y no han permitido que ustedes controlen las emociones. Preocupación, dolor de cabeza, no saber manifestar, comunicar las emociones, estreñimiento, en fin, ustedes detecten qué emociones están causando malestar en ustedes, en su primer territorio, en su primer espacio, su cuerpo. Ahí incluso ya se habla de geografías corporales, cómo nuestros órganos también muestran el mal manejo de las emociones, de las violencias que recibimos allá afuera, que no las sabemos canalizar. Si nos está molestando algo que nos están diciendo, que nos están haciendo, y como no tenemos el poder de comunicarnos de forma efectiva y no violenta, nos guardamos y nos guardamos hasta que nos enfermamos. Estreñimiento, etcétera. Muchas formas
crónicas que tarde o temprano nos hacen daño. Ahí hay algunas otras manifestaciones. Entonces, por nuestro propio bien, incluso, cómo nos dotamos de poder, de técnicas, habilidades para manejar el estrés, contando hasta atrás, contando al inverso números, para desviar nuestra atención, pedir un momento y salir al balcón, respirar, repensar el conflicto desde otro ángulo para regresar y bajar las tensiones que nos nublan la razón y no nos dejan pensar con cabeza fría. Muy bien, estas son algunas de las técnicas personales para que cambiemos nosotros, cambiar el ser para el hacer, para cambiar nosotros y no esperar que los otros cambien. Pero también no es suficiente. Quiero vivir en una comunidad donde se experimente, se manifieste la paz. Y esto se dice muy fácil, pero es bien difícil. No basta, es importantísimo, pero no basta con que cambie yo. Tengo que coadyuvar, ayudar a que cambie también el entorno en el que vivo. Entonces, una de las primeras preguntas, y ahí les pido su ayuda a través del chat, es pensar qué recursos tengo hoy, recursos materiales, es decir, físicos, que se pueden tocar, que se pueden palpar, e inmateriales, conocimientos, redes sociales, inmateriales. Existen en mi comunidad para la construcción de paz. A ver, piensen ustedes, ya vi que estamos en varios estados de la República aquí conectados y conectados. ¿Qué recursos materiales e inmateriales tenemos en nuestras comunidades para construir paz? ¿Quién me ayuda enviando muchas y distintas recursos? Redes sociales, escucha activa. Vamos, vamos, ¿qué recursos tenemos materiales e inmateriales? Amigos, que serían parte de las redes. Valores, por supuesto, los valores son recursos inmateriales. Dice educación, por favor, diálogos en la comunidad, centros de apoyo, ejemplo, familias, educación nuevamente, sí, talleres, personas preparadas para ayuda profesional, muy bien. Recursos inmateriales, círculos de paz, redes vecinales, talleres comunitarios, espacios deportivos, familias, grupo de mujeres organizadas para trabajar o para trabajos de equidad de género, áreas culturales, sensibilidad, parques, centros culturales, valores, áreas verdes. Estupendo. Centros de apoyo, talleres. Estupendo, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? En estos segundos ya empezamos a visibilizar mucho, pero nos faltan mucho más. De aquí vienen la segunda parte de mi presentación. Ya vimos algunas herramientas individuales. Ahora vamos a ver algunas herramientas comunitarias que nos pueden ayudar a detectar estos recursos materiales e inmateriales con los que contamos en la comunidad para la construcción de paz. Recuerden, si no somos capaces de identificar estos recursos, estaremos desperdiciándolos y estaremos esperando que vengan recursos externos para construir comunidad. No desaprovechemos estos recursos, pero si no tenemos herramientas para detectarlos, simplemente se desperdician. Entonces, vamos a ver cómo estas distintas herramientas que quiero compartir con ustedes nos van a permitir potencializar los recursos. Recuerden, muchas veces el problema no es la falta de recursos. Y esto puede ser algo que si quieren en la ronda de preguntas y respuestas comentamos. No es la cantidad de recursos, es cómo esos recursos son aprovechados, son distribuidos, son potencializados. Si hay voluntad política, voluntad social, esos escasos recursos se pueden redistribuir o potencializar de alguna forma para hacerlos más. Si no hay voluntad política, voluntad social, esos millones, y ustedes han de ser testigos, porque yo sé que aquí hay mucha gente de prevención,
invierten gran cantidad de proyectos de recursos millonarios, pero como no lo sentimos que nos involucran, no lo sentimos que realmente son importantes, relevantes para la comunidad, que no nos toman en cuenta, ¿no? Estos círculos de paz que hablaban algunos de ustedes, estos ya redes sociales que existen, redes vecinales, estos, estos recursos que están ahí, pero si vienen y nos dan recursos etiquetados para lo que desde arriba, desde afuera, consideran que es bueno, se está desperdiciando lo que sí hay. Y es una falta de visión y de entendimiento de la construcción de paz. La construcción de paz la construimos todos y todas, incluyendo lo más que se pueda los recursos locales, porque los externos se van, los locales nos quedamos. Entonces, ¿cómo hacer que las personas que se quedan en los territorios se apropien de los procesos porque ven potencializados sus recursos materiales, sí, pero sobre todo inmateriales? Me encantó ver ahora en el chat y sigan mandando, por favor, todo esto lo vamos a sistematizar. La gran cantidad de veces que salió como recurso inmaterial valores, historias, redes. Si no se toman en cuenta estos otros recursos importantísimos, se pierden y se pierden potencialidades para transformar nuestras geografías de paz. Vamos entonces a ver algunas técnicas que nos van a permitir construir paz en nuestros territorios, diferentes territorios. Piensen de verdad desde sus casas. Su casa es un territorio que hoy puede estar viviendo fuertes violencias que no hemos sido capaces de detectar y que pueden marcar la diferencia entre vivir en paz o replicar, multiplicar, reproducir violencias que experimentamos afuera y que simplemente no sabemos cómo mitigarlas, trabajarlas en nuestros espacios más cercanos. Hay un concepto muy interesante que los invito y las invito a explorar que tiene que ver con estas geografías de paz. ¿Cómo construimos eh, paz en territorios diferentes? La geografía, por eso me gusta tanto el término, pero es sinónimo de territorio, de espacios, nos invita a la geografía a entender los recursos que tenemos materiales e inmateriales en un espacio, sea el que sea. Ustedes elijan vecindades, escuelas, casa, familias, parques. Ustedes, el espacio que estén interesados ahora en empezar, iniciar procesos de construcción de paz. El primer paso es entender esta distribución de estos recursos naturales e humanos que existen en este territorio y las personas claves. ¿Quiénes son los conectores dentro de estos territorios? ¿Y quiénes son los divisores, los que nos hacen daño? Si no tenemos la capacidad, porque no tenemos las herramientas para distinguir quiénes son los conectores y quiénes son los divisores, estaremos debilitando a los conectores y quizá desatendiendo a los divisores. Por tanto, tenemos que tener la capacidad de detectarlos. Y para eso hay técnicas que vamos a compartir ahora. El segundo concepto clave, además de geografías, entender los recursos, hay que trabajar bien el tema de paz. Fíjense, ya iniciamos con tema de violencia. Se dice que hay violentólogos ya, ¿no? Porque nos dedicamos a estudiar la violencia, pero poco hablamos de paz. Más bien, mucho hablamos de paz, pero pocos realmente logramos una definición sustantiva, significativa de paz. Y ese es el gran problema con la paz, que la paz puede ser todo o nada. Y es tan abstracta, tan manipulable, tan ambigua, que puede ser todo y nada. Y eso generalmente cuando dice, uy, esta me va a hablar de paz, ¿no? Realmente no desvía el interés. Por eso la violencia es tan sexy, ¿no? Porque obviamente nos conecta porque nos hace daño, nos lastima. Pero la paz la vemos la han mal usado tanto, la han manipulado tanto, que ha perdido sentido. Entonces,
si queremos construir paz en estos diferentes territorios de los que hablamos, tenemos que llenar de contenido al tipo de paz que queremos lograr. Una paz que realmente tenga sentido, tenga significado, por la que valga la pena aprender nuevas herramientas, habilidades, destrezas. Entonces, va a depender de la definición que le otorguemos a la paz, el significado que va a tener para nosotros. Entonces, no dejemos que alguien nos la llene de significados, nos la defina por nosotros. Siempre preguntemos o preguntémonos, ¿qué paz? ¿La paz de quién? ¿La paz para quién? La paz puede ser igual a orden, entonces nos pueden imponer, pacificar, ¿no? Poner en orden, pero puede ser a través de vía militar, ¿cierto? Pero si nosotros no somos capaces de entenderla más amplia, de llenarla de contenido de qué es paz para nosotros, nos la van a definir otros desde arriba. Y unas definiciones que no necesariamente tienen que ver con una paz por la que valga la pena prepararnos para la paz. La paz, por tanto, tenemos que pensarla como un proceso. Quizá nunca, y ya se habla de paz imperfecta, quizá nunca viviremos al 100% en esta definición que estamos construyendo de paz. Pero el simple hecho de verla como un proceso que vamos desarrollando, que vamos construyendo en nuestra vida cotidiana, a través de acciones múltiples, diversas, como aprendiendo a comunicarme de forma efectiva y no violenta, aprendiendo a manejar mis emociones para que no me emocione, me controlen las emociones a mí, aprendiendo a mapear a los conectores que hay que fortalecer y a los divisores que hay que encapsular para trabajar después con ellos y romper así los ciclos de violencia. Entonces, la paz viéndola como algo que nunca termina, nunca se perfeccionará, pero que es un proceso, no un objetivo, sino un proceso en el cual yo voy desarrollando mi pleno potencial y el pleno potencial de mis comunidades, de mis espacios. No es un objeto, porque si la vemos la paz como un objeto, es igual a pacificar. Te pacifico y me pacificas, ¿no? Puede ser, ¿cómo te pacifico? Te tranquilizo quitándote recursos, te tranquilizo enviándote al ejército, y entonces bajan los números. Si tenemos paz como número de homicidios o número de secuestros o de estos famosos de alto impacto, pues sí, ciertamente hay menos violencia, pero hay paz. Tenemos de verdad posibilidades de desarrollar nuestro pleno potencial. Hay escuelas de calidad, hay confianza con los vecinos para salir y construir o mantener parques, espacios públicos, hay confianza en las autoridades. En fin, ¿qué definición le estamos dando a la paz? Confianza, desarrollo pleno, tranquilidad, bienestar. Para mí, si ustedes me preguntan qué es la definición más integral, más completa de paz, yo les diría que es bienestar. Bienestar con uno mismo y bienestar con la comunidad. Entonces, para lograr ese bienestar necesito muchas paces. Por eso también se está hablando de paces. Tener tranquilidad, confianza, entendimiento con el otro, capacidad de poder desarrollar mi pleno potencial en un espacio seguro, confiable. Entonces, la paz se aprende, porque otra vez, no nacemos ni en paz ni en violencia, hay que aprender la paz y sobre todo ejercitar la paz. Entonces, pero esto obviamente requiere muchos esfuerzos. Mientras que hablamos que esta paz negativa es la que nos quieren vender, la paz negativa, esta paz de que han bajado el número de homicidios, ha bajado el número de secuestros, ha bajado el número de extorsiones, bajado, pues sí, pero ¿y? Muy necesario, importantísimo, sobre todo en un país como el nuestro, con cifras espeluznantes, peores que en países en guerra abierta, declarada. Pero nosotros tenemos que
empujar, por eso llenar a la paz de mucho más contenido. No solamente que se deje de matar, que se deje de violar, que se deje de extorsionar, sino que se mejore el funcionamiento del gobierno, que se mejoren los sistemas de justicia, que se mejoren los niveles educativos en las escuelas, que se mejoren las relaciones con los vecinos, que el entorno empresarial sea más sano, menos corrupto, más incluyente. En fin, se necesita hacer más y no menos. Y que esto que se haga además, no solamente que nos pongan muchas escuelas, muchas universidades, sino que esas escuelas, universidades, centros comunitarios, policías sean de calidad. Entonces, cada vez ustedes van a ver que si le llenamos de contenido esta paz, nosotros, y no desde arriba, sino desde abajo, esta paz tendrá importancia. ¿Por qué? Porque nos estará ayudando a desarrollar nuestro pleno potencial, porque será paz de calidad. No solamente muchas escuelas, sino escuelas de calidad, donde me enseñan, dentro del currículum escolar, a comunicarme, a manejar mis emociones. Hay centros de mediación donde me ayudan a transformar mi conflicto, me ayudan a mejorar mis relaciones intergrupales, intercomunitarias, en fin, no solamente acciones, muchas y diversas, sino de calidad. Por eso tenemos que llenarle nosotros de calidad a la paz. Y es esto, la paz, no conformarnos con esta definición de paz mínima, de orden, seguridad, sino justicia social. Pero para llegar a la justicia social, donde se vivan plenamente los derechos a mi pleno potencial, hay que trabajar mucho y no solamente dejarle la responsabilidad al gobierno, a nosotros como ciudadanía, llenando de contenido esta paz, diciendo sí, qué bueno que ya tenemos esta escuela, pero esta escuela necesita calidad, necesita no solamente que el dinero que nos dan para mejorar la escuela se vaya a canchas deportivas, porque seguimos reforzando la competencia dentro de las escuelas. ¿Qué tal si además de canchas de fútbol ponemos entre todos un centro de mediación escolar? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de recursos estamos nosotros incluyendo en nuestros espacios de paz? Entonces, son muchas acciones, pero de calidad, para que esta paz vaya generando distintas posibilidades para que construyamos paz de largo plazo, incluyente y, sobre todo, efectiva. Ahora, si queremos construir paz, tenemos que educarnos para la paz. Esta es la primera condición para que se pueda vivir en paz en los territorios. La educación para la paz, por tanto, va a ser este proceso de formación continua en estas habilidades distintas para vivir en paz con los demás. Hay que aprender habilidades, destrezas, transformación positiva de conflictos, mediación, generar muchos y distintos espacios para la mediación, para que nosotros prestemos servicios de mediación o podamos acceder a espacios de mediación, entrenarnos en diálogo, en manejo de emociones, generar muchos y distintos agentes para la paz. Policías que en lugar de ser policías que simplemente aprendan técnicas de inteligencia, aprendan a ser mediadores comunitarios. Mediadores o policías ahora orientados a la resolución de problemas, para que no sean un conflicto más dentro de las geografías de paz, sino que se conviertan en agentes multiplicadores de esfuerzos para la paz. Entonces, muchos y distintos espacios para vivir la paz y aprender la paz. Otro de los esfuerzos grandes para construir paz en estos territorios es recuperar lo que muy bien dijeron en el chat, estos valores inmateriales, recursos inmateriales que nos conectan, los famosos conectores dentro de las comunidades. Tenemos que visibilizar y ante tantas explosiones de violencia, más manifestaciones de paz. A ver, memorias, saberes que nos llevaron muchos años a vivir en paz. ¿Qué es lo que puede estar pasando en nuestras comunidades que no, estamos acostumbrándonos a la violencia, estamos viviendo en violencia? ¿Qué pasó con nuestras
nuestra paz. ¿Qué pasó con los recursos que teníamos para la paz? ¿Cómo resolvíamos conflictos anteriormente? ¿Qué hacíamos antes que nos permitía convivir con los vecinos, tener fiestas colectivas, etcétera? Entonces, recuperar nuestras memorias y saberes y visibilizarlas. Lo que vamos a ver ahora con estas técnicas que voy a compartir, tenemos que ser capaces de detectar, como dije, qué son los conectores, personas, pero también instituciones, espacios, monumentos, que nos conectan como colectivo en los diferentes espacios y detectar a los divisores para quitarles fuentes de poder, para que no sigan lastimando nuestras comunidades, nuestros espacios y posteriormente, a través de la justicia restaurativa, de la mediación comunitaria, poder reintegrarlos, reconectarlos con las comunidades, con los espacios de paz. Muy bien, ahora, precisamente como el tiempo es nuestro peor enemigo, quiero compartir con ustedes algunas herramientas concretitas para, así como lo hice de forma individualizada, que necesitamos como individuos para transformar los conflictos, generar espacios para la paz, ¿cómo lo podemos hacer de forma colectiva? Existen muchas y distintas herramientas. Yo aquí comparto unas. Obviamente, ustedes dótense de poder, de información poder, buscando muchas más herramientas que existen para poder construir paz en sus territorios, los que ustedes elijan, micro o macros. Aquí quiero compartir estas puntuales herramientas que obviamente son abrebocas del potencial que hay allá afuera. No basta, dijimos, buena voluntad, necesitamos ser estratégicos, dotándolos de muchas herramientas, metodologías que nos permitan hacer realidad la construcción de paz para que todos y todas desarrollemos nuestro pleno potencial. La primera herramienta que es de gran ayuda de forma colectiva para construir paz son las cartografías participativas. Más cabezas piensan mejor que uno. Ya dijimos en un principio que gran parte del conflicto es que tenemos actores que ven el conflicto de forma distinta, según sus realidades, su perspectiva. Por tanto, tenemos que ser capaces de reunir en torno a un fin común, cómo construimos esta geografía en paz. Entonces, las cartografías participativas, vamos a ver cómo pueden ayudar a sumar saberes distintos, diversos, para detectar qué nos une, qué nos conecta, pero también qué nos divide y en dónde tenemos que priorizar los recursos para poder ir generando como un proceso la paz, la construcción de paz. La segunda herramienta que vamos a ver es el mapeo de actores. El mapeo de actores todos son complementarios, entre más, acuérdense, más herramientas sumemos para el análisis del espacio que quiero transformar en construcción de paz, es el mapeo de actores. ¿Qué actores son claves en la construcción de paz, en este espacio, territorio con el que quiero trabajar? ¿Quiénes son actores que tienen que estar que deben ser incluidos en nuestra construcción de geografías de paz? ¿Quiénes son nuestros conectores y quiénes son nuestros divisores? ¿Quiénes quizás son nuestros indecisos con los que podemos sumarlos a este esfuerzo de construcción de paz? Pero si no conocemos el conflicto de raíz, los actores de raíz, no podemos aprovechar todos los recursos que cada uno de ellos tiene. Acción sin daño, una metodología que se utiliza mucho en acción humanitaria, en situaciones de guerra, que tristemente en México estamos viviendo. Entonces, acción sin daño nos habla precisamente de esta necesidad de estar muy atentos, alerta a estos conectores y divisores que pueden ser personas, pueden ser valores, pueden ser instituciones que pueden estar facilitando o obstruyendo la construcción de paz.
el árbol del conflicto y el árbol de las soluciones como herramientas colectivas, comunitarias, para detectar las causas de los conflictos y las consecuencias. Vamos a detectar causas que de otra forma no lo haríamos. La mediación comunitaria como un método para poder de forma colectiva, profesional, hablar de lo que nos está generando violencias y cómo, una vez que se hablaron de esas violencias, se pusieron sobre la mesa, empezar de forma colectiva a generar propuestas para la construcción de paz. Y la última, una de las más bellas, que vamos a profundizar en los siguientes conversatorios, es la justicia restaurativa. Una vez que ya detectamos quiénes son o qué son los divisores dentro de las geografías de paz, cómo trabajamos con ellos. Si los seguimos excluyendo o negando o invisibilizando, se convertirán en nuestros peores Frankenstein, a las personas que excluimos de la comunidad, a las personas que no incluimos en el proceso de construcción de paz, se convertirán en nuestros peores saboteadores. Entonces, ¿cómo rompemos con estos ciclos de violencia y empezamos a reconectar a aquellos que nos han fallado o que nosotros les hemos fallado? Vamos a hablar de todo esto ahora. Empecemos entonces con las cartografías participativas. Por favor, manden también, voy a dejar mi correo electrónico, manden, por favor, quienes están interesados en materiales y con mucho gusto enviamos mucha bibliografía. Las cartografías participativas, como mencioné, son una de las grandes herramientas que permiten sumar saberes distintos dentro de una comunidad, de un espacio. Las cartografías son uno de los ejercicios que más conectan a las personas. Si aquí estas cartografías están integradas por multiactores, es decir, por distintos actores que viven en las comunidades. Si están policías, funcionarios públicos del municipio o de gobierno, maestros, personas del mercado, bibliotecarias, en fin, los actores claves que ahora vamos a ver que se detectan en el mapeo de actores, si participan en este ejercicio de construcción de cartografías, permitirá detectar cuáles son las zonas, los espacios que contribuyen a la conexión, a la interacción positiva de las personas, donde las personas conviven, donde ejercitan la paz. Por ejemplo, parques, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, centros comunitarios. Entonces, obviamente, el detectarnos nos ayudará a que todos decidamos cómo fortalecer estos espacios que nos conectan, que nos unen, que fortalecen nuestras comunidades o nuestros espacios. En una casa, llevándolo a un microejemplo, la sala, lugar donde nos reunimos a conversar, la cocina, donde cocinamos juntos, en fin, espacios a micro, macro nivel que nos conectan. Tenemos que detectarlos, saberlos muy bien para permanentemente recordarlos, que tenemos que fortalecerlos, engrandecerlos, visibilizarlos. Pero también, y esto es la parte más difícil, los lugares que nos desconectan, que nos dividen, los espacios donde se generan las distintas formas de violencia. Por ejemplo, las esquinitas que están afuera de los abarrotes donde se vende alcohol y se toma, consume alcohol afuera y posteriormente se convierten en centros de violencia, en espacios de violencia. Las maquinitas tragamonedas que en algún momento pueden ser fuentes generadoras de violencia, porque salen estimulados los niños, las niñas, y se prestan muchas actividades ilegales alrededor. En fin, casas abandonadas, por ejemplo, que pueden ser utilizadas para casas o carros abandonados, una habitación abandonada que puede estar generando espacios peligrosos. Si las detectamos, seremos más hábiles, más capaces de canalizar los recursos escasos. Entonces,
Las cartografías se pueden realizar como se está viendo en la fotografía de arriba, que dibujemos juntos y juntas, detectemos con diferentes colores los espacios donde hay divisores, desconectores y espacios conectores para canalizar así los recursos. Es decir, a ver, estas zonas, esos espacios en rojo son zonas prioritarias porque se está generando narcomenudeo, se están generando muchos robos, se está cometiendo muchas violencia contra las mujeres, en fin. En estos espacios se está dando muchos encuentros de jóvenes. Bueno, entonces poner más recursos que pueda llevar a que los jóvenes que ahí se reúnen puedan tener espacios dignos, espacios que los inviten al encuentro, llevar bibliotecas, centros comunitarios, arreglar el jardín, poner espacios para que puedan jugar, desarrollarse, etc. Pero si no sabemos bien en qué consisten estos espacios y cómo están distribuidos, seremos menos capaces de canalizar adecuadamente los recursos. Haciendo estos cartografías de forma colectiva, vamos a visibilizar problemáticas o potencialidades positivas que no habíamos visto. Entonces, esto nos conecta, nos une a distintos actores para repensar y pensar nuestras geografías compartidas, nuestros espacios compartidos. Entonces, ya esto es un ejercicio de paz, porque nos está ayudando a repensar nuestros espacios. La segunda herramienta, y acuerden ir mandando sus preguntas, sus comentarios. La segunda herramienta es el mapeo de actores. El mapeo de actores es una de las herramientas más poderosas que, combinadas con las otras herramientas que vamos a ver, nos ayuda a ver de forma gráfica. Ahí los muchachos jóvenes que nos están viendo ahora lo podrán testificar, es una especie de snapshot, ¿no? Una visión gráfica puntual de quiénes son los actores claves en una comunidad que tenemos que tomar en cuenta en nuestro análisis. Acuérdense, información es poder. En la medida en que tengamos la capacidad de tener bien claro quiénes son los actores que no pueden faltar en nuestro análisis de las violencias o la construcción de paz en nuestros territorios. Entonces, tienen que estar. Si los dejamos fuera de este esfuerzo, se convertirán en nuestros peores saboteadores. Entonces, tenemos que tener la habilidad, el poder de sumarlos. Involucrar compromete. En la medida en que más actores claves estén incluidos en la construcción de paz, será más factible, más posible que construyamos una paz incluyente que nos involucre a todos. Entonces, a hacer mapeos nos va a ayudar también de forma colectiva, un ejercicio colectivo, a ver quiénes tienen que estar en nuestras reuniones. El propósito es precisamente, detectar por su nivel de importancia qué actores tienen que estar ahí. Entonces va a haber, y voy a compartir con ustedes algunos símbolos que nos van a permitir detectar en este snapshot, en esta visión gráfica, ilustrativa, quiénes son esos actores claves, poderosos. Poderosos, no, el poder no es negativo. Poder como capacidad para ayudarnos a construir paz. Necesitamos tener a los empresarios. ¿Qué lugar ocupan los empresarios dentro de nuestra comunidad? Quizá no hemos sido capaces de incluirlos en estos procesos de construcción de paz, pero que nada más involucran a los vecinos de una colonia, pero ¿y sus empresarios? ¿O nada más la sociedad civil sin el gobierno? ¿O sin los policías? Queda inconcluso, cojo. Entonces, tenemos que ser capaces de incluir actores claves que van a ayudarnos en el desarrollo de nuestra construcción de paz. Aquí hay algunos ejemplos de símbolos. La paz se construye con creatividad. En los talleres distintos que enseño en mapeo de actores, en la medida en que ustedes sean capaces de generar sus propios simbolismos,
colores, uso de colores, uso de formas, serán más capaces de entender mejor y de graficar mejor sus diferentes espacios. Aquí tenemos algunos básicos que, por ejemplo, son los círculos y dependiendo del tamaño del círculo va a ser el poder, la capacidad de los diferentes actores. Obviamente habrá actores más poderosos que otros en nuestros espacios. El papá, la mamá, el gobierno, los empresarios, el vecino, ¿no? Entonces, con eso vamos a ver claramente quiénes son los actores que tenemos que canalizar nuestros recursos en un primer momento y quiénes menos. El rectángulo, por ejemplo, es muy interesante ponerlo entre los diferentes actores porque nos va a llamar la atención sobre el tipo de conexión o desconexión que existe entre los actores. Quizá si ponemos a empresarios, pero no los hemos incluido regularmente, puede ser que hay una falta de comunicación o de confianza con los empresarios, o con el gobierno municipal, o con el gobierno estatal, o con la policía. Entonces, ¿qué temas nos unen o nos dividen con los diferentes actores? Las diferentes líneas que entretejen, vinculan, conectan a los actores. Simples, que han tenido relaciones pequeñas, fuertes, débiles, quién influye a quién y dónde hay conflicto. Por ejemplo, les digo, en comunidades donde hemos trabajado, conflicto con los lugares expendios de maquinitas o de alcohol. Es un gran divisor con el que hay que trabajar si queremos terminar estos fuentes de posible violencia o división en las comunidades. Aquí simplemente hay unos ejemplos. Aquí hay otros ejemplos de la complejidad que pueden tomar los mapeos de actores que construyamos. Ya vimos, los círculos van a marcar los niveles de poder de los diferentes actores y las líneas y los símbolos, las relaciones que se dan. En un vistazo podemos ver gráficamente, entender de forma gráfica quiénes son los actores claves, cuáles son las relaciones y por tanto canalizar mejor los recursos. El esfuerzo, si veo que allí el gran divisor son los empresarios o es el gobierno municipal o son la policía, bueno, ya no me dedico a hablar con mis aliados, ¿no? Con quien tengo vínculos fuertes, sino con aquellos, invertir recursos con aquellos que son un reto para la construcción de paz. Entonces canalizo mejor mis recursos escasos. Maestras de la escuela, policías, ¿quiénes son los que tienen que estar priorizados dentro de este esfuerzo de construcción de paz? Aquí hay algunos ejemplos de cómo de forma colectiva se pueden ir construyendo estos mapeos de actores que van a ayudar simplemente a, de forma colectiva, generar esta visibilización de prioridades. Les invito y las invito a que vayan haciendo en los distintos espacios donde ustedes quieran iniciar sus procesos de construcción de paz, hacer sus mapeos y sean tan creativos como sea posible. La tercera herramienta que voy a compartir con ustedes, que como ven todas están conectadas y se complementan, es la acción sin daño. Hay muchísimos materiales, búsquenlas en la web, en el internet. Hay muchos ya metodologías, métodos concretos de cómo utilizarlos. Pero básicamente lo podemos ligar con el mapeo de actores y con las cartografías. La acción sin daño nos dice que en cualquier espacio, por más violento que sea, incluso en una situación de guerra, va a haber siempre conectores y desconectores o divisores. A las personas que estamos interesados, agentes de paz, que estamos interesados en romper con ciclos de violencia y construir paz, tenemos que ser capaces de ubicarnos dentro de estos espacios, detectar a través del mapeo de actores, de la cartografía, a los conectores. ¿Qué conecta a las comunidades y qué las divide? Dijimos que conectores pueden ser personas, pero también pueden ser instituciones. Por ejemplo, la iglesia.
la iglesia católica, protestante, que en ese espacio en particular conecta a las comunidades. Pero también puede haber serios desconectores. Por ejemplo, las zonas rojas, donde pasan de repente niños, ¿no? Donde hay prostitución, hay venta de drogas, etcétera, o iglesias que generan odios y divisiones. Los conectores también pueden ser los valores que también tanto mencionaron en el chat. Los famosos valores que, por ejemplo, exaltan el machismo, el sexismo, el clasismo, o conectores, el valor familiar, la historia. Hay muchas comunidades que los conecta a su historia, que están muy orgullosos de la historia, de su municipio, de su colonia, que por ejemplo de ahí salió un jugador de fútbol o un músico famoso, que los conecta. Su historia de que ahí es una ciudad limpia y que todos los comunidades aledañas son no tan limpias. Entonces, ¿qué los conecta? Eso es una forma de fortalecer a las comunidades. Entonces, lo que dice esta metodología es que todas las comunidades, todos los espacios van a tener divisores y conectores. Ahora, lo que tenemos, nuestro reto, es cómo somos capaces de detectarlos. El esfuerzo más grande, dice la metodología de acción sin daño, es que una vez detectados los conectores, tenemos que fortalecerlos. Fortalecer ese policía que conoce a los vecinos, que protege a los vecinos, que está entrenándose para ser mediador comunitario, y dividir a aquellos divisores que nos hacen daño, marginalizarlos en un primer momento, quitarles fuentes de poder, entender de dónde vienen sus fuentes de poder, para después trabajar con ellos. Entonces, ser capaces de entender qué les da fuerza, poder a los conectores y a los divisores para fortalecer las fuentes de poder de los conectores, la maestra, el padre, el principal en una comunidad indígena, y a los divisores, recursos ilegales, economía ilegal. Entonces, una vez detectados, fortalecer a los conectores y debilitar a los divisores, quitándoles fuentes de poder. Pero para quitarles fuentes de poder, necesitamos saber qué es lo que les da poder. Quiero hacer el énfasis que en la acción sin daño, no solamente son las personas, como he hecho énfasis hasta ahora, sino que también son instituciones, sistemas, actitudes, acciones, valores, experiencias, símbolos y personas. En símbolos, por ejemplo, hemos visto recientemente que hay una ola de movimientos que tiran, destruyen estatuas, por ejemplo, que representan una afrenta a los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces tiran la de Colón. En fin, son objetos, símbolos, eventos que pueden generar recuerdos de violencias. Si no las detectamos, seguirán reproduciendo violencias, porque a las personas que vivieron esas violencias siguen ahí. Entonces, se invita a que se repiense, se dialogue si hay algo que está generando programas de televisión, monumentos, espacios que están generando desconexiones en la comunidad. Se dan cuenta, simplemente es que seamos los que estamos decididos a construir paz, capaces de sentarnos con los diferentes, con los otros y las otras, para poner sobre la mesa todo lo que nos conecta, pero también todo lo que nos desconecta. Y que hagamos un balance para saber qué puede ser lo que tenemos que empezar a canalizar los recursos para fortalecerlo o quitarlo, disminuirlo, eliminarlo de nuestras sociedades. Aquí hay un ejemplo claro de un conector. Los puentes conectan. Entonces,
fortalecer los puentes, construir más puentes físicos, pero también, obviamente, inmateriales, ¿no? Algo, lo que nos une, todo lo que nos une, fortalecernos, todo lo que nos divide y nos separa, terminarlo, acabarlo. Las bardas, obviamente, las murallas dividen, generan miedo porque no sabemos qué hay allá atrás, terminarla. Y bueno, no hay divisor más grande que la inequidad. No va a haber justicia y paz sin distribución equitativa de la riqueza. Si no empezamos a repensar la forma en la que los recursos, fíjense otra vez, los recursos están colocados. Si queremos vivir en paz, tiene que haber redistribución de los recursos. Si no hay redistribución de los recursos, esto es una afrenta, un permanente de división, de desconexión. Los que tienen todo y los que no tienen nada. Entonces, tiene que haber un cambio y una redistribución de estos recursos para potencializar las posibilidades de construcción de paz. América Latina es el continente, la región del mundo más violenta, pero también es la región del mundo más desigual en la forma en que distribuimos los recursos. Y recursos no solamente económicos, sino de educación, de servicios, etc. Si no hay un repensar cómo estos recursos cambian y se redistribuyen de mejor forma, no habrá posibilidades de construir paz. Entonces, siempre que estemos pensando en la redistribución de los recursos, de la construcción de paz, tenemos que ver cómo están distribuidos los recursos materiales e inmateriales dentro de nuestros espacios. Otro instrumento herramienta que nos sirve mucho también de forma colectiva para construir paz es precisamente el árbol del conflicto, que es una herramienta colectiva que los invito a realizar en las escuelas, en los centros comunitarios, en las oficinas de gobierno, en las organizaciones civiles, donde seamos capaces de forma colectiva también, con muchos ojos, en detectar los conflictos que se presentan en nuestros espacios de paz. ¿Cuál es el problema central que tenemos? ¿Qué es lo que está generando el conflicto, los conflictos? Esto se coloca en el árbol, en el tronco del árbol. Pero aquí está la discusión más rica, el diálogo más rico. ¿Dónde se debe concentrar? En las causas. Si no entendemos el conflicto de raíz, no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan el conflicto? ¿Qué es lo que nos genera los problemas que vemos, estas diferentes violencias que vivimos? Desigualdad, por la inequidad en la distribución de los recursos, falta de diálogo para poder manejar los conflictos inevitables, cultura de la ilegalidad. ¿Qué es todo lo que está abajo del problema que se manifiesta en nuestros espacios? No solamente nos vayamos por los efectos, por los síntomas, las manifestaciones, número de homicidios, número de agresiones, número de robo, sino qué lleva a esas agresiones, a esos homicidios, a estas confrontaciones. Entonces, ayuda mucho en la medida en que nosotros como colectivo capturemos todas las causas posibles que están generando los conflictos que estamos viendo. En la medida en que seamos capaces de analizar de forma colectiva, conjunta, las causas, el problema y los efectos, seremos capaces de trasladarlo en el árbol de la propuesta o las soluciones. Entonces, tenemos que tener una claridad colectiva conjunta de la problemática para, una vez detectada la problemática, ir a cada problemática generando alternativas, soluciones. En la medida en que lo hagamos colectivo, en este espacio, construcción de paz, vamos a poder ir generando muchas y distintas propuestas de solución que generarán estos círculos de alternativas para salir de la violencia y construir paz. Ya esto de pasar ser parte del conflicto a ser parte de la solución es una forma de conexión que nos va reforzando nuestros conectores, nuestras posibilidades de
ir construyendo comunidad de forma colectiva. Luz, nos piden que regresemos un poquito la diapositiva. Sí. Una más. Esta. Esa. Este es un ejemplo, gracias, yo por el tiempo, nuestro peor enemigo, me fui rápido, pero este es un bellísimo ejemplo, gracias Guille, un bellísimo ejemplo de la utilización concreta del árbol del conflicto para una problemática fuertísima en México, el segundo país de trata de personas. Entonces, el conflicto, el problema, el tronco del árbol sería la trata de personas. Y muchos ojos analizan la trata de personas en México desde una aproximación jurídica, psicológica, sociológica, política, etcétera. Veremos de forma más integral la problemática que nos aqueja como país, como colectivo, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante. Este es un ejercicio que hicieron una organización que se dedica a luchar contra la trata de personas. Y fíjense todas las causas que lograron identificar. La trata de personas, uno no pensaría que es parte del crimen organizado, que van y raptan a mujeres o a niños, cada vez más niños y niñas en trata de personas. Fíjense la desintegración familiar. Muchas de las personas que son capturadas por los traficantes de personas, lo aprovechan, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, es decir, esta violencia que se vive en los espacios privados, que no vemos muchas veces, que están muy cerrados a la vista de los demás, donde se generan estas cooptaciones. Es decir, los traficantes de personas enamoran, convencen, llenan los vacíos que en la familia, en la comunidad, las personas que son tratadas encuentran. Entonces, hemos detectado, por ejemplo, que gran parte de la trata, sobre todo de jovencitas, es a través del enamoramiento, ni siquiera es forzosa, ¿no? Entonces, si no empezamos a hablar de esta desintegración familiar, esta violencia intrafamiliar, los bajos niveles educativos, en fin, múltiple, acuérdense, la violencia es multicausal, hay muchas causas, no es una causa la que genera la violencia, son muchas combinadas. Y mientras no las trabajemos, por ejemplo, con talleres de autoestima para las jovencitas, donde además de reforzar su educación, refuercen su amor propio, su amor a su dignidad, etc. Entonces, fue muy interesante encontrar un ejemplo concreto de trata, de árbol del conflicto, ¿no? Entre más perspectivas se unirán más causas con las que tenemos que abordar para enfrentar de mejor forma un conflicto que nos está lastimando como sociedad. Quiero pasar por tiempo también. Yo sé que hay muchas más herramientas, pero quiero simplemente por tiempo pasar a una de las posibilidades para también seguir fortaleciendo a las comunidades, romper ciclos de paz, que tiene que ver con cómo no seguimos desperdiciando recursos, expulsando a las personas de las comunidades. Cuando sentimos que no funcionan, a los niños en las escuelas, a los diferentes, los expulsamos, a las personas que han cometido un delito o una falta en las comunidades, las llevamos a prisión. ¿Qué pasa cuando van en prisión? Simplemente perfeccionan ante la frustración, el enojo, sobre todo los primodelincuentes, llegan a las prisiones y aprenden formas nuevas de ejercer violencia. Entonces regresan a la comunidad donde fueron excluidos o expulsados y se generan nuevas formas de violencia. Violencia que no se transforma, se trabaja, transmuta, se transmite y genera más traumas.
Fíjense, ahora estaba leyendo, ustedes se acordarán en el caso del chofer del metro detenido en estado de ebriedad que puso en riesgo a los que venían en el metro. Y todos, obviamente, con esta cultura que tenemos de expúlsenlo, sáquenlo del metro, métanlo a prisión, encarcélense, como esta venganza pública que tenemos. Y empecé a leer una entrevista que le hicieron a este conductor que en estado de ebriedad conducía el metro y que por fortuna lo pararon la comunidad en seco, pero que muy feo pedían su exclusión, su castigo. Leyendo la entrevista, el conductor decía, fíjense qué fuerte, cómo tenemos que empezar a sanarnos como sociedad, a trabajar nuestros traumas, porque si no los seguimos transmutando, reproduciendo violencias. El conductor había incrementado su alcoholismo, llevaba cuatro que había arrollado a personas que se habían aventado al metro, suicidado. 4. Entonces, eso incrementó su alcoholismo. El chofer, nunca nos habíamos preocupado como sociedad, sí, de que lo castiguen, que lo expulsen, que lo metan a prisión. Nunca, ninguno de nosotros nos preocupamos en tratar el trauma del conductor que llevaba 4 que había arrollado a personas que se habían tirado al metro de la Ciudad de México. Lean la entrevista, la pueden buscar en el internet, que la gente preguntaba, pero ¿cómo se atreve usted? El señor está traumatizado y llevamos una sociedad traumatizada que no nos hemos preocupado en entender a quien nos ha fallado. Y perdón, a quien nos ha fallado, de alguna forma le fallamos nosotros. Preguntémonos quiénes son los delincuentes. Ya les dije en un inicio de esta sesión, no nacemos ni en paz ni violentos, nos hacemos. ¿Qué estamos o qué no estamos haciendo como sociedad para trabajar las violencias? Entonces, existe, y por tiempo ya no puedo profundizar, pero puede ser en la parte de preguntas y respuestas, si lo desean, trabajar la justicia restaurativa. ¿Qué hacemos con aquellos que nos han fallado o que más bien preguntemos que les hemos fallado como sociedad? Entonces, la justicia restaurativa, sobre todo, va a tener en su objetivo cómo empezamos a reconectarnos, porque la violencia se da precisamente por estas desconexiones. Entonces, ¿cómo empezamos a reparar el daño a la víctima, que tiene que volver a ser el centro de la justicia, que el que cometió la falla reconozca el daño para que no lo vuelva a repetir y que por tanto empecemos a reconciliarnos para romper traumas, romper odios, resentimientos y nos reintegremos, nos reconectemos. Esto es lo único que nos va a ayudar a construir paz en nuestras comunidades. Yo no sé cómo estemos en términos de tiempo, pero quiero escuchar sus preguntas y más bien conducir esta última parte que nos toca a dialogar con ustedes. Entonces, no sé, Marisa, ¿cómo estamos en tiempo? Tenemos todavía 8 minutos. Muy bien, entonces voy a hablar muy brevemente y acuérdense, envíen todas sus preguntas, todos sus comentarios para poder irlas conversando en la parte final de esta sesión. Entonces, la justicia restaurativa, recuerden, como posibilidad de romper ciclos de violencia, expulsando, excluyendo a los que nos han hecho daño, y más bien es un esfuerzo para reconectarnos. En México, la justicia restaurativa ya es ley. Es importante que la aprovechemos, que quitemos o pongamos de lado nuestra versión o visión de justicia tradicional, que es castigar al que nos ha hecho daño, expulsarnos, vengarnos incluso de quien nos ha hecho daño, y más bien nos invita a repensar
de dónde vino esta violencia que se manifestó en esta persona y romper su ciclo de violencia para reconectarlo con la comunidad y volver a traer este recurso que de no traerlo a la conexión de paz se nos convierte en un divisor. Entonces, aquí deja de ser el ofensor, el delincuente, el centro de atención, no solamente es él, sino la víctima. La víctima, si no se siente que ha sido tomada en cuenta sus necesidades, que ha sido reparada, va a quedar su trauma. Y ese trauma se va a replicar de alguna manera. Ustedes les invito a ver el trabajo de Elena Esaola, que ha realizado en prisiones. Más del 70% de las personas que hoy están recluidas en las prisiones, que están privadas de su libertad, fueron víctimas de alguna otra manera, que no sanaron, que no recibieron justicia, que no se reparó su daño y que simplemente reprodujeron daños, reprodujeron esos daños en distintos espacios hacia distintas personas, porque no sanaron. La justicia restaurativa es una forma de sanar el daño cometido, las violencias cometidas. Entonces, para dejar de ser una ciudad, un espacio traumatizado, tenemos que empezar a romper estos ciclos de violencia, reparando a las víctimas en primer lugar, que es lo que invita a la justicia restaurativa, y trabajando con los divisores, con los ofensores, con los que nos han fallado. Pero estos que nos han fallado no dejarán de actuar de forma violenta, reproduciendo estos traumas, estas violencias, si no reconocen el daño que causaron. La justicia restaurativa, a través de un proceso, vamos a tener sesiones en las próximas conferencias de justicia restaurativa, sobre todo con adolescentes, personas adolescentes. Si ellas no reconocen el daño, porque recuerden, y esto lo hemos visto mucho en nuestras comunidades, los referentes, estos conectores, los hemos visto disminuidos. Ya los muchachos, ante estos bombardeos de violencia, han dejado de ver los referentes y cada vez visualizan más los divisores. Entonces, hay que traer otra vez, visibilizar a los referentes, lo que nos une. Referentes no solamente personas, sino también los valores que hablaban ustedes o que comentaban ustedes en el chat, las redes que nos conectan nuevamente. Cuando el muchacho o la muchacha que cometieron el daño, los delincuentes, reconocen el daño, es porque ya escucharon a la víctima o los referentes los hicieron entender el daño que habían cometido, dimensionarlo, es más posible que no reincidan. Y hay estudios interesantes que hablan de una disminución de la reincidencia de las personas que han cometido daño cuando conocen, reparan el daño, reparan a la víctima y reconocen el daño cometido. Muchas veces ni siquiera se han dado cuenta o dimensionado el daño que cometieron hasta que empáticamente el facilitador de los procesos restaurativos los hace caer en cuenta. Todos estos procesos ayudarán a la tercera R, la reconciliación. Solamente cuando hay reparación del daño, reconocimiento del ofensor, empiezan a tejerse nuevamente, a reconectarse nuevamente las relaciones y por tanto el sentido de comunidad. Y el último, la reintegración o la reconexión a la comunidad. Alguien que reconoce el daño cometido y lo repara, pues es más fácil que se reincorpore nuevamente a la comunidad y se reconecte, haciendo posible la construcción de paz. Aquí, muy brevemente, hay en esta filmina pueden ver lo que se necesita para la construcción de estos métodos, de estos esfuerzos de construir paz, siguiendo un método donde tienen que estar los actores claves. Otra vez aquí el mapeo. La víctima, que fue lastimada, el infractor, el que cometió el daño, la comunidad, es decir, los que vivieron, experimentaron el daño, y que a través de
el restaurador, el facilitador, se vuelvan a conectar. Entonces, la víctima es el centro que tiene necesidades bien profundas de que sea el daño reparado, el infractor que necesita reparar el daño cometido, reconociendo y reintegrándose a la comunidad para sumarlo como un recurso nuevo a la comunidad, y la comunidad que al verse afectada por el hecho violento quiere también saberse que se está haciendo algo para romper ciclos de violencia y que ser tomada en cuenta. Recuerden por qué es tan importante que miembros de la comunidad clave que detectemos en el mapeo estén presentes. Porque cuando se comete un acto de violencia, no solamente daña a la persona que lo recibió, daña a toda la comunidad. Pensemos en el caso del bullying o acoso escolar. Pareciera que solamente afecta a la persona que vive el bullying, pero pregúntenle a sus padres, a sus hermanitos. Cuando el niño o la niña que padecen el bullying, el acoso, llega a su casa y reproduce esas violencias, esas frustraciones, esas tristezas que está experimentando. Entonces, la violencia pareciera que afecta nada más a quien directamente la recibe, pero no, se transmuta, se reproduce. Por tanto, es necesario que aquellos que están experimentando conjuntamente la violencia puedan también ser parte del proceso de restauración, de reconexión. Es una forma de volver a generar comunidad. Aquí México tiene ejemplos maravillosos que tenemos que visibilizar, que tenemos que recuperar. ¿Se acuerdan cuando hablaba en un principio de la conversación de hoy? Tenemos que hacer visible los esfuerzos para la paz, las experiencias de paz, las prácticas de paz que se viven en los territorios. Y México tiene muchos ejemplos. A tanta violencia hay que hacer más visibilizaciones de paz. Los abuelos en los Cantillanes, en Papantla, Veracruz, por ejemplo, aquí hay un caso donde están haciendo una junta restaurativa. Una persona que cometió un acto que afectó a la comunidad es invitada por los referentes, la comunidad, los abuelos, que la invitan a que reflexione sobre el daño que cometió a la comunidad. Y es a través del diálogo que logra la persona entender el daño que cometió, explica por qué lo cometió y la reintegran a la comunidad. Busquen por favor los Cantillanes en Papantla, Veracruz, como los abuelos, las principales logran reconectar a esta persona que nos ha fallado. Lo más fácil sería expulsarla, pero perdemos un recurso de la comunidad. Y además no solamente a esta persona que se expulsó, sino todo el potencial que esta persona tiene para construir paz en un proceso que reconecta a las partes. Aquí está el cantillán, que es el espacio, el altar donde las partes que van a hablar de la conflictividad tienen símbolos que los reconectan con lo que son. Entonces ahí ven símbolos, de por sí es un espacio que reconecta, pero tiene muchos símbolos que recuerdan qué es lo que los une, valores, la Virgen, por ejemplo, cosas religiosas para ellos, comida, en fin, que recolecta a las partes. Hay otro ejemplo maravilloso que Cherán, por ejemplo, que los reconectó después de tanta violencia que vivió la fogata. Entonces, alrededor de la fogata lograron repensar a Cherán como una comunidad. En fin, son ejemplos que hay muchísimos en México y que nos ayudarían a repensar qué conectores tenemos que revivir y qué divisores tenemos que analizar para quitarles fuentes de poder y después reincorporar a nuestra comunidad. Entonces, yo lo dejaría aquí y dejaría abierto el espacio para escucharlas y poder hacer un ambiente, un intercambio de saberes. Entonces, Marisa, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimos comentarios, también muchas preguntas.
Vamos a dar espacio para algunas, porque desafortunadamente no podemos todas. Una pregunta, ¿cómo lidiar con elementos individuales de una comunidad que generan conflicto? Si quieres hacer varias y podemos ir juntándolas, Marisa. Ok, ¿o prefieres ir Bueno. en orden? Bueno, Es que van cambiando como de tema. Muy bien. Bueno, elementos individuales. No podemos negar que dentro de las comunidades hay individualidades, ¿no? Las comunidades a distintos espacios, micro, macro, se integran por relaciones entre individuos, ¿no? Y reconocer al individuo con su dignidad, con sus necesidades bien particulares, es parte de la construcción de paz, ¿no? Cada uno de nosotros, cada una de nosotros tendrá necesidades distintas porque somos diferentes. Los conflictos más difíciles que me han tocado tratar, lidiar con, son entre familias. Se supone que son personas que se quieren, que comparten valores compartidos, pero no, son los conflictos más dolorosos, porque además de el problema por la división de la herencia, del cuarto, del coche, lo que sea, se conectan también sentimientos, valores, necesidades. Entonces, reconocer que es difícil en todas las comunidades, reconocer que todas las comunidades tienen necesidades individuales y ahí está la importancia del diálogo, porque el diálogo es lo único que nos va a permitir comunicar de forma efectiva, no violenta, lo que yo quiero, lo que yo necesito para desarrollar mi pleno potencial y tener la capacidad de preguntar, de incluir la necesidad del otro y la otra. Este intercambio de necesidades a través de un diálogo en confianza, con genuina curiosidad. ¿Por qué necesitas lo que estás pidiendo? ¿Qué te lleva a pedirlo? ¿Qué te lleva a necesitarlo realmente? Es lo que va a ampliar mi posibilidad de construir paz. Pero esto se dice muy fácil, es muy difícil. Hay que aprender a dialogar. Y dialogar implica saber manejar mis emociones, porque puedo decir cosas que no me gustan, necesidades que no comparto. Entonces, ¿cómo empezar a dotarme de muchas distintas capacidades para que pueda yo lidiar con emociones que no me gustan, que me provoca el otro y la otra con su individualidad y mi individualidad? Entonces, lo que yo le recomendaría a la persona que preguntó es que reconozcamos las individualidades, su dignidad particular y que la única forma de poder integrar todas esas individualidades es dotándoles de poder para que puedan tener capacidades de reforzar y vivir su individualidad de forma que sea constructiva y que permite el desarrollo potencial de cada uno de ellos y ellas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿por qué nos sentimos indefensos ante la violencia y cómo salir de esta? ¿Qué hacemos? Es que la violencia paraliza, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos en México, como, fíjense, no tenemos o no nos sentimos con capacidad, con poder. La violencia nos abruma, nos apacigua, porque nos intimida, porque no sabemos manejarla, porque realmente nos faltan capacidades para uno entenderla, analizar de dónde viene. ¿Se acuerdan todas estas herramientas necesarias para entender de dónde viene? Quizá no estoy incluyendo a la persona que me genera violencia. No sé cómo incluirla, porque no sé cómo preguntarle de forma asertiva, no violenta, las emociones, cómo manejar mis emociones cuando estoy hablando con esta persona, pero cómo ayudar al otro, a la otra, a que pueda manejar sus propias emociones, ¿no? Ayudarlo a que se desahogue, generar espacios seguros, confiables, para que podamos conversar, reconectarnos. Y yo les aseguro, muchos de los conflictos que hoy tenemos, estas
presumibles incompatibilidades son porque no nos sabemos comunicar. Entonces, la verdad quita el miedo. En la medida en que sepamos qué es realmente lo que el otro y la otra tiene, podremos enfrentar de mejor forma, hacer frente de mejor forma nuestras incompatibilidades. Tenemos miedo a lo desconocido. Por eso, la mejor forma de quitar miedos es comunicando, preguntando, preguntas abiertas, diversas, que demuestran al otro que queremos entender con genuina curiosidad de dónde viene su malestar, su agresividad, etcétera. Y solamente así podemos transformar. Entonces, la violencia tiene que ver con miedo, tiene que ver con estos conflictos irresueltos que no nos sentimos con capacidades, con técnicas, habilidades para enfrentarlos. Entonces, si queremos vivir en paz, tenemos que educarnos para la paz. Y esto nos va a llevar desde reconocer las violencias a través de muchas distintas herramientas. Ya vimos el árbol, ya vimos en la acción sin daño, reconocer a los divisores, mapear, para entonces empezar de forma estratégica a comunicarnos con los diferentes, a manejar las emociones con los diferentes y a poder reconectarnos con los diferentes. Se dice muy fácil, es muy difícil, se necesita mucho poder. Entonces yo los invito y las invito a que nos dotemos de poder, de muchas distintas herramientas, que esto sea un abrebocas del potencial que hay allá afuera para educarnos en comunicación efectiva y no violenta, comunicación asertiva, manejo de emociones, transformación positiva de los conflictos. Tenemos que aprender a generar acuerdos mutuamente satisfactorios de la suma ganar-ganar. Sí, Marisa. Gracias, doctora. Hay otra pregunta, bueno, son dos preguntas en un solo comentario. Sí. Dice, por el esfuerzo materializado de esta excelsa presentación, la pregunta 1, ¿considera la gestión pública intercultural un camino para la construcción de paz social? Y la segunda pregunta, ¿nos hace falta empatía en la sociedad en general? ¿Reconocer la otredad puede ser la piedra angular de la construcción de paz? Bellísimo. Yo diría que realmente la última es un comentario súper enriquecedor y que está muy ligado a la pregunta. Es que yo no veo construcción de paz sin reconocimiento de la importancia de la interculturalidad. Y aquí me encantó que usted, gracias a quien envió la pregunta, estamos acostumbrados también a que nos hablen de multiculturalidad. Entonces, multiculturalidad quiere decir, viven las diferentes diferencias, pero cada quien en su espacio, ¿no? Entonces, los jóvenes, los adultos mayores, los indígenas, los chamulas, y nos dividen. La multiculturalidad divide, acepta, somos muy tolerantes a la multiculturalidad, la existencia de los diferentes. Si queremos construir paz, tenemos que hablar precisamente de interculturalidad, donde están todos entrelazados, todos reconocidos, todos bienvenidos, todas y todos. Entre más diversos, más ricos. Y yo creo que quien hizo la pregunta está muy consciente de la necesidad de incluir. Las sociedades que han sido capaces de incluir las diferencias, sentirse orgullosos y orgullosas de las diferencias, sintiéndose más ricos, más amplios, viven más en paz. Entonces, no solamente tolerar en diferentes espacios las diferencias, sino darles la bienvenida, sentirnos más afortunados, porque solamente las diferencias nos van a hacer más grandes. Nunca veremos, aunque hagamos un esfuerzo extraordinario, las cosas iguales, sentiremos lo mismo. Hay que reconocer las diferencias porque eso nos va a ver esa parte de la realidad que yo por mis sesgos naturales, biológicos en un primer momento y psicológicos en un segundo momento, no me permiten ver ciertas partes de la realidad que la diferencia sí. Los que han vivido experiencias con comunidades indígenas, con comunidades afro, tienen mucho más información que alguien que ha vivido nada más en comunidades mestizas, en zonas urbanas. En la medida en que sumemos, como bien dice la interculturalidad, las diferencias, tendremos mayor posibilidad de ver más amplia la paz. Y la paz es amplia. Por eso es un proceso, nunca acaba, nunca se llega.
siempre está sumándose personas, valores, técnicas, habilidades para que realmente tenga sentido, tenga contenido. Entonces, bienvenida a la diferencia y seremos más y mejor experimentos para la paz. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta. Digo, se quedan muchas muy buenas, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. Entonces, la última, ¿cómo generar identidad en los jóvenes para que puedan crear empatía y con ello disminuir la violencia entre ellos? Bueno, entre ellos y entre todos. Entre todos, claro. Bueno, la identidad de los jóvenes es una de sus principales reivindicaciones. Están en un periodo, estamos en un periodo los jóvenes, están en un periodo los jóvenes donde están reafirmando quiénes son, están en busca de quiénes son. Y es un proceso bien duro, por ahí dicen sus batallas internas. Ahí yo creo que la palabra clave, y estoy segura que muchos y muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la palabra clave es el respeto. Entender estas batallas internas que están sucediendo entre los jóvenes, las jóvenes que están formándose su propia identidad, que muchas veces quieren que sea diferente, ahora sí hablando de las diferencias, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, porque quieren ser único y exclusivo. Su derecho a la diferencia, su derecho a su personalidad, a su dignidad. Entonces, yo lo que invitaría es a generar este valor de el respeto a las diferencias, a las identidades diversas, a que eso, entre más diferentes, más ricos nos hacen. Y cómo la identidad de los jóvenes, en la medida en que esta identidad venga acompañada de aceptación, que venga acompañada de bienvenida y de respeto, van a poder desarrollarse y desarrollarnos como sociedad mejor. El conflicto de muchos de estos jóvenes, y fíjense que estas políticas de gobierno después de que decían jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Que eran programas de gobierno, fíjense ya el lenguaje violento, jóvenes en conflicto con la ley. Repensémoslo. Como instituciones, yo sé que aquí hay muchas instituciones, fíjense, el lenguaje violento. Estamos ya categorizando que los jóvenes traen conflicto con la ley, ¿no? Cuando simplemente es reivindicar su identidad, sus diferencias. Entonces, lo que yo invitaría es a exaltar las diferencias, exaltar el derecho a vivir la diferencia en acuerdos de convivencia. Eso sí, nos hemos puesto entre todos de acuerdo en que hay leyes, hay derechos que se ganan, se conquistan y se viven. Entonces, dentro del respeto a las diferencias, dentro de los acuerdos de convivencia sociales que hemos entablado. Entonces, invitar a los jóvenes y las jóvenes a vivir su diferencia, su identidad, a seguir conformando su identidad, y a las personas que trabajamos con los jóvenes a utilizar cada vez más proyectos incluyentes, respetuosos y sobre todo que lleven a reconocernos en la diferencia, valorar las diferencias y que no desperdiciemos todos esos recursos de los jóvenes que vienen inquietos, que vienen con ganas de romper estos esquemas tan acotados que los adultos luego tenemos, vienen con nuevas tecnologías, incluyámoslas, porque si no, dejaremos de aprovechar un recurso riquísimo en nuestras comunidades, en nuestros espacios, que es esta innovación, esta nueva forma de ver las cosas de los jóvenes. Entonces, no seamos brutos, reconozcámoslos y incluyámoslos. Nos conviene a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora. Pues hemos llegado al fin de esta conferencia. Tenemos muchos comentarios, sobre todo de felicitaciones, muchísimos comentarios. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia.
Y muchas gracias a todos los que participaron y escucharon a la doctora Luz Paula. Muchas gracias también por sus comentarios, porque esto enriquece mucho también la conferencia y sus opiniones. Les vamos a compartir una liga de una encuesta de salida para que por favor nos dejen sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. Y bueno, siguen muchísimos comentarios, doctora, seguramente los está viendo. Muchas felicidades. Me emociona mucho y aquí es eso, invitarnos a dotarnos de poder. Recuerden, quien utiliza la violencia es que no tiene poder para comunicarse, poder para relacionarse con las personas de forma positiva, constructiva, que no puede manejar sus emociones. Entonces, quien usa la violencia es que carece de poder. Entonces, una estrategia de construcción de paz es dotarla de poder. Por eso agradezco tanto a la Fundación que me dé esta confianza, esta oportunidad de abrir ventanas de todas las herramientas, habilidades, métodos que existen para dotarnos de poder, hacernos poderosos para transformar los conflictos, transformar las violencias y transformar este país que nos está gritando, que nos está exigiendo que tratemos nuestros conflictos y nuestras violencias de otra forma.